El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copón en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos, esta fiesta de San Andrés, apóstol, y como vamos haciendo todos los meses, normalmente o casi todos, se van celebrando las fiestas de los apóstoles, que nos recuerdan que la Iglesia es apostólica, que está fundamentada, sí, en Cristo. Cristo es el fundamento de toda la predicación, pero este Cristo ha de ser predicado, y los que lo predicaron fueron los apóstoles, y la fe empieza por la predicación. Os lo decía muy bien esta primera lectura de San Pablo a los Romanos. Aunque toda la creación exulta de lo que es Dios mismo, y aunque esta predicación llegue a todos los hombres, la fe que parte de la predicación, pero que no es suficiente. No es suficiente en el sentido de que para que haya fe se necesita conversión, y uno puede recibir toda la predicación del mundo y no convertirse, y otros pueden recibir muy poca predicación pero enseguida convertirse. Aquí actúa de una forma especial la gracia de Dios y la voluntad de los hombres de dejarse llevar por la gracia o no. El Evangelio de hoy nos marca el momento en que fue llamado como apóstol Andrés y su hermano Pedro, los dos primeros apóstoles, no en el sentido de que no fueron los primeros a conocer, Pedro sobre todo a conocer a Jesús, sino que fue Andrés el primero que conoció a Jesús, pero lo que hoy vemos es la llamada a ser apóstol. Sabemos que mucho antes que esto fueron Juan el apóstol y Andrés apóstoles, los que serán apóstoles, los primeros a conocer a Jesús. Ellos dos que eran discípulos de Juan Bautista, y que en un momento dado Juan Bautista les enseña quién es el Mesías. Ese es el Cordero de Dios, el que lleva el pecado, el que quita el pecado del mundo. Así que dejaron a Juan, se fueron con Jesús, y aquellas palabras famosas: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Venid y lo veréis. Y se estuvieron toda aquella noche con él. Y además es aquel evangelio que nos da incluso la hora. Eran las 4 de la tarde, era la hora 10ª, cuando conocen a Jesús por primera vez. Y ahí empezará el primer apostolado. Juan invitará a su hermano Santiago, Pedro invitará a su hermano, Andrés invitará a su hermano Pedro, y empezarán esos 4 a ser los grandes amigos de Jesús, que pasarán a ser los primeros apóstoles, como hemos visto ya hoy, sí, en el Evangelio de Mateo. Para nosotros lo que nos interesa es que la Iglesia es la Iglesia apostólica, fundada en esta predicación de los apóstoles, que nuestra fe ha de ser la misma que la de Pedro, que la de Andrés, que la de Santiago, que la de Juan, que la de Pablo, que hemos visto en la primera lectura, que no hay otro Cristo, que no es una fe inventada, que nuestra fe es la continuación de toda aquella tradición apostólica que nos trae al Cristo real, al Cristo que enseñó en la tierra, que es el Hijo de Dios, que predicó, que murió y resucitó por nosotros, y que continúa desde el cielo enviándonos el Espíritu Santo para hacerse Él mismo presente, tanto en la oración como en la misma Iglesia, como especialísimamente en los sacramentos y en la Eucaristía,
que ahora recibiremos.